Buenas tardes, ¿cómo están? Qué rico que se van uniendo a esta comunidad de Una Luz para mi Duelo. Estoy muy contenta de verme con ustedes hoy en este en vivo sobre la lectura del libro de Una Luz para mi Duelo. Para las personas que lo tienen y si no lo tienen, pues bueno, para que lo vayan conociendo. El libro se consigue en Amazon, también en Colombia, para las personas que viven en Colombia se consigue directamente en la página y si no, tienen la posibilidad de conseguirlo a través de Amazon. El libro en físico es muy importante porque el libro se maneja como un diario, como el diario de la pérdida. Es un libro que tiene 14 ejercicios prácticos, es decir, el libro no solamente es teórico, sino que es un libro práctico. Tiene teoría y tiene los ejercicios a desarrollar. Los ejercicios se desarrollan a nivel personal, de manera individual y sin afán. El libro es una compañía que puede estar en tu mesita de noche y que tú puedes en cualquier momento que tengas como la disposición, el ánimo, las ganas de trabajar y hacer uno de los ejercicios. De eso se trata el libro, es una buena compañía, es un libro que te acompaña, que te apoya, que te orienta en tu proceso de duelo. Es sencillo, es empático, es amoroso, fácil de leer, fácil de trabajar, pues fácil en cuanto a como el contenido, pero no al tema, obviamente. Yo sé que si estás aquí es porque has tenido un duelo, porque de pronto estás en este momento atravesando un duelo, que no es un tema fácil. Ahí estoy saludando a las personas, perdón, que se van uniendo y me alegra pues mucho que estén aquí. Hoy, como les decía, vamos a trabajar un poco el primer ejercicio del libro. Les voy a contar un poquito la historia del libro para ponerlos en contexto. A raíz de unas pérdidas que yo tuve, de unos duelos que hice con la pérdida de mi mamá y la pérdida de mi yerno, muy simultáneas, con 15 días de diferencia. Murió mi yerno primero en un accidente de tránsito. El esposo de mi hija Manuela tenía 31 años, ella también. Quedó Luciano, mi nieto, un niño en ese momento de año y medio, era un bebé. Mi hija quedó devastada, rota. Fue terrible, fue un duelo terrible y también para el niño. Y a los 15 días de esto muere mi mamá. Una mujer activa, una mujer que todavía manejaba su agenda, una matriarca muy independiente, muy autónoma, muy lúcida, pero era diabética. Tuvo una caída, esa caída se le complicó. Se fracturó la cadera y se complicó y murió. Murió a raíz de las complicaciones por la caída. Pues la causa era la diabetes. De manera que conozco el duelo de primera mano. También tuve el duelo por mi papá. Yo estaba muy joven, tenía 29 años. Eso fue hace muchos años ya y fue un duelo muy doloroso porque fue un duelo por una muerte violenta. Terrible, terrible. Entonces las muertes violentas, las muertes accidentales, cualquier tipo de muerte, independiente de cómo sea la muerte, los duelos son grandes y de todas maneras los atravesamos y los afrontamos. Por ahí nos toca pasar. A raíz de todo esto y de empezar a vivir el duelo tanto con mi hija y de mi hija, el duelo mío, el duelo de mi nieto. Estábamos viviendo juntos a raíz de la muerte de su esposo. Ellos vinieron a vivir a mi casa y ahí iniciamos el proceso de duelo. Fue un duelo muy, muy duro, un duelo muy grande, un duelo terrible, un duelo muy, muy grande. De manera que yo en el 2020, como a raíz de la pandemia y demás, que había más tiempo, empiezo a tratar de unificar como mi experiencia como psicóloga clínica. Tengo experiencia de hace más de 30 años, entonces empiezo a trabajar en este sentido, tratando pues de unificar la experiencia como psicóloga clínica con la experiencia personal del duelo. Empiezo a estudiar, empiezo a investigar, empiezo a mirar y empiezo a escribir. Y a escribir sobre las vivencias de mis duelos personales. A escribir, yo escribía, entonces tomaba como nota de ahí. Y ahí, en ese momento, se me ocurre
escribir un libro. Dije, pues qué bueno sería escribir un libro sencillo, un libro que pues que no reemplaza la terapia como tal, ni mucho menos, ni pretende serlo, pero que puede ser un libro como unos primeros auxilios que acompañen, que apoyen, que orienten, pero de una manera sencilla, amorosa, muy presente, muy respetuosa. Entonces, a raíz de eso, empiezo como a formar el libro, a escribirlo, a hacer los ejercicios. Mucho, como les decía, basándome en mi experiencia, pues también personal con el duelo y, bueno, y en la profesional, obviamente. Así nace el libro. El libro sale en pandemia, en el 20, sale como en septiembre, creo, la primera edición. Y, y ha tenido pues una buena respuesta. Yo amo mi libro, es este. Se llama Una luz para mi duelo. Este es el libro que vamos a trabajar hoy. Es mi producto estrella, yo lo amo. Todo lo mío se llama Una luz para mi duelo. Pues esta cuenta, esta comunidad en Instagram, en TikTok, en YouTube, mi página, todo lo mío se llama Una luz para mi duelo, para que sepan. Ahí pueden hacer clic y mirar, a investigar. Bueno, de manera que hoy quería que trabajáramos el libro. Si lo tienen a mano, pues sería maravilloso. Si no, trabajamos desde el mío, desde aquí lo tengo. Lo podemos ir trabajando. Y me voy a ahorrar la presentación, la introducción, los agradecimientos, bueno, etcétera, como la primera parte del libro, y voy a llegar al ejercicio, al primer ejercicio directamente. Bueno, los saludo. Un saludo muy especial, un abrazo grande para las personas que están aquí, para las personas que quieren asistir y participar. Me encanta que lo hagan. Les mando un abrazo infinito. Yo sé que si están aquí es porque están atravesando un duelo. Un duelo, como les decía, no es para nada fácil. Duele, duele. El duelo duele bastante. De manera que, bienvenidos y bienvenidas. Espero que les dé un poquito de luz, así como dice el libro, una luz para mi duelo. Entonces aquí vamos a trabajar una luz para tu duelo. Pueden hacer preguntas si quieren. En principio, pues me dedico más a tratar de trabajar el ejercicio con ustedes. Y vamos a empezar. Vamos a empezar ya, con las personas que ya están presentes. Entonces, primero que todo, quiero que cierren los ojitos, cierren los ojos. Si están ahí presentes, cierran los ojos, por favor. Y hacen una respiración profunda. Primero inhalan por la nariz despacio, muy despacio, pero profundo. Retienen y exhalan. Muy bien, eso está muy bien. Vamos a tener una segunda respiración. Concéntrense en la respiración. Van a volver a cerrar sus ojos. Cierren los ojos. Lástima que no los puedo ver, pero espero que estén cerrando sus ojitos. Y van a tomar aire despacio. Van tomando aire 1. Tomen aire. Retengan. Y sueltan despacio. Muy bien. Vamos a repetir esta respiración por tercera vez, para que te vayas relajando un poco, te vayas conectando contigo mismo o misma, te vas conectando contigo y con tu pérdida, contigo y con tu duelo. Entonces, vuelves a cerrar los ojos en este momento, cierras los ojos y respiras, inhalas profundamente, inhala. 1, retienes y exhalas. 2. Trata de notar qué parte de tu cuerpo sigue tensa en este momento. Recorre tu cuerpo mentalmente y piensa que puede estar tenso aún, para que sueltes y te relajes un poco. Muy bien.
Espero que ya estén un poquito más relajados o relajadas. Mi libro tiene, antes de cada ejercicio, tiene como una introducción al ejercicio, una medio explicación. Y después de realizado el ejercicio, tiene un comentario, una conclusión, una indicación, como una intervención, una pequeña intervención de mi parte. Vamos a hacer el primer ejercicio del libro. Como les digo, el primer ejercicio del libro les voy a leer aquí primero y ustedes si tienen el libro ahí lo pueden hacer, está en la página 34, dice ejercicio número 1, dice tratando de asimilar lo que pasó. De eso se trata el primer ejercicio del libro. Siempre existe un antes y un después del día D o del inicio del duelo. Y por consiguiente, una historia que contar. Por lo general, esa historia empieza con los días previos a la muerte de mi ser querido. Rememoro con detalle los sucesos de esos días, especialmente el día de su muerte. Lo hago porque de alguna manera necesito revivir los hechos, pues en medio del shock inicial me ayuda a enfocarme, a estar un poco más presente, más atento y más pendiente de lo que me está sucediendo. El primer ejercicio lo que nos está diciendo es que se trata de asimilar lo que sucedió. Puedes llevar varios días en duelo, puedes llevar meses en duelo o puedes llevar años en duelo. El ejercicio es importante, no importa el tiempo que lleves en duelo. Rememorar, recordar los días previos. Por lo general son recuerdos que tenemos muy vívidos, que podemos recordar y rememorar fácilmente. A veces no, pero en general sí se logra. Como el día antes, por ejemplo, dónde estaba yo, con quién estaba, qué estaba haciendo, cómo estaba ese día, qué estaba pasando, qué pasaba a mi alrededor. Igual el día de la muerte de mi persona querida, lo mismo. ¿Qué día era? ¿Era de día? ¿Era de noche? ¿Había sol? ¿Estaba lloviendo? ¿Cómo estaba la situación? ¿Cómo estaba en ese momento? Por ejemplo, el país en que estábamos en ese momento. Yo en qué estaba en mi vida en ese momento. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué me dedicaba? ¿Con quién estaba? ¿Qué compartía? ¿Qué pensaba? ¿Cómo me dijeron? ¿Cómo me enteré? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estuve ahí? ¿No estuve ahí? Esos días como anteriores y el día de la muerte. Es muy importante poderlo rememorar y recordar. Todo eso, este rememorar y este recordar, es los días previos y el día de la muerte de nuestra persona querida, nos va enfocando, nos va ayudando a atender lo que realmente hay que atender, a darnos cuenta de qué fue lo que nos pasó, qué pasó realmente, porque después de esos días, después de la muerte, que inmediatamente empezamos el duelo, apenas se muere nuestra persona querida, inmediatamente entramos en duelo, inmediato, es inmediato. Sentimos como una especie de shock, de aturdimiento, como un aturdimiento, un shock, un no sé dónde estoy, un fuera de mí. Y eso tiene su sentido profundo y es como una especie de anestesia. Quedamos anestesiados. Por eso decimos, ay, como estaba fulanita de bien en el velorio de su esposa. No, como estaba de bien. No, es que estaba en shock. Y el shock nos permite ser funcionales, nos permite seguir haciendo las cosas, seguir en lo que estábamos, de cierta manera como que podemos seguir. Y uno creería que no, pero sí, es el shock el que nos permite hacerlo porque es como ese tipo de anestesia. Entonces, rememorar ese día, incluido el shock, porque incluido el impacto, incluido todo eso, nos va centrando en nuestro duelo. Nos va mostrando el proceso que acabamos de iniciar,
el proceso en el que vamos a estar durante un tiempo, que va a ser un tiempo largo, y nos ayuda como a organizar en nuestra mente qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó. Porque muchas veces es una confusión, es un caos, no sabemos muy bien, hay esa especie de aturdimiento, sobre todo con las muertes repentinas, las muertes accidentales, eh, pues sentimos todo eso. Muy bien, de eso se trata. Pues, para hacer el ejercicio, ustedes van a pensar cómo estaban esos días previos a la muerte del ser querido. Recuerden, piensen, qué hacían, cómo estaban, dónde estaban, qué estaba pasando, qué pasó el día de la muerte de tu persona querida, cómo era ese día, como los detalles que más puedan recordar y hacer el esfuerzo de recordar qué pasó, porque ahí se nos partió en dos la vida, ahí nos cambió la vida, ahí murió una parte de nosotros mismos, ahí dejamos de ser las personas que éramos para convertirnos en una persona muy diferente. No quiere decir que todo sea malo y que es que dejamos de ser nosotros. No, cambiamos. Hay cambios muy positivos, pero el cambio es un cambio grande, porque el duelo es eso, el duelo es un proceso de cambio y transformación, y es un proceso natural. ¿Por qué? Porque de todas maneras vamos a afrontar la pérdida de nuestra persona querida, y ese afrontamiento se llama duelo, es el proceso del duelo. Nos dice aquí el libro, nos dice el ejercicio. Lo que debo hacer, les voy a indicar para que presten atención a la indicación. Voy a contar detalladamente qué pasó. Empezaré por revisar los días previos. De lo que me acuerdes. A lo mejor solo recuerdo el día anterior y no más. Pero si recuerdo 8 días antes que estaba pasando en esa época, entonces vas a tratar de recordar esos días previos, los días anteriores a la muerte de tu persona querida. ¿Cómo fueron esos últimos días de vida? ¿Cómo los vivió tu ser querido? ¿Cómo estaba? ¿En qué estaba? ¿Qué pasaba con él? ¿Y de qué manera los viví yo? Vamos a ver si logras recordar cómo los vivió tu persona querida y cómo los viviste tú. Es importante empezar por describir con detalles, muchos detalles, los hechos, más que las emociones. Aquí se trata exactamente de eso, de describir más los hechos, pensar más en lo que pasó, en los hechos, que en lo que sentí. Pues de estas nos encargaremos más adelante. Por ahora nos enfocamos en los hechos. ¿Qué pasó? En este momento se trata simplemente de describir lo sucedido. Vas a hacer una descripción, tal y como se lo contarías a alguien, como si se lo contarías a un amigo, a una amiga, a una persona cercana, como si estuvieras contando qué pasó, si le estuvieras contando a alguien, así vas a tratar de recordar. Todo lo que estaba pasando alrededor de esa situación. Eso es lo que vas a tratar de hacer. Recordar. Si quieres escribir, escribe. Si lo quieres hacer mentalmente, lo haces mentalmente, como prefieras hacerlo. Si lo quieres hacer en voz alta, lo haces en voz alta. Pero hazlo. Es un buen ejercicio. Es duro, muy duro, pero es un muy buen ejercicio. Puedo resolver un par de preguntas determinadas. ¿Qué pasó el día de su muerte? ¿Cómo sucedió? Y describo la experiencia de ese día con detalle. Por ejemplo, si era un día soleado o gris, o si tal vez era de noche. Especifico qué pasaba con mi persona querida y conmigo. ¿Qué sucedía alrededor? ¿Dónde estaba yo? ¿Y cómo y dónde estaba mi gente, tu gente? También enumero los aspectos que más recuerdo y cuáles parecen borrosos o simplemente los he escuchado de alguien más. Porque también suele suceder eso, que de pronto estamos contándole a alguien y hay una persona que también está en duelo con nosotros y dice, pero a mí me pasó esto, pero yo lo viví así, pero esto fue de tal manera, y tú como que dices, ah, sí,
no puedo creer cómo es que era la cosa. Entonces, también eso, también tenerlo en cuenta. Finalmente busco una foto reciente de mi persona querida y la pego al principio o al final de mi escrito. Además, le pongo un título a lo que escribí. El libro tiene el espacio para hacer el ejercicio, para escribirlo si quieres escribirlo, para pegar la foto si quieres pegar la foto, para ponerle un título y para dejar ahí como ese recuerdo. Esto es el primer ejercicio, como les decía, es el diario de la pérdida. Y este libro, una vez lo has elaborado, lo has procesado, lo has desarrollado, lo has trabajado, te sirve más adelante tú, en ejemplo, en 3 años, vuelves y retomas el libro y lo miras y encuentras tantas cosas, encuentras respuestas, hay otras preguntas, te das cuenta cómo lo has ido sobrellevando, qué ha pasado contigo, en qué estás bien, en qué has mejorado, en qué no, qué otras cosas te faltan por mejorar, qué has aprendido. Entonces es muy lindo por eso. Ayuda mucho en el proceso de duelo, como a encaminarlo, a revisarlo, que es importante. Hacer un duelo sano, muy sano. Que esto sí que es importante porque los duelos no sanos, los duelos congelados, los duelos que no se trabajan, que no se llevan como corresponde, después tienen consecuencias muy complicadas, muy serias en la salud física y mental, obviamente, y mental después. De manera que este primer ejercicio del libro es un ejercicio que te conecta con tu pérdida y con tu duelo de una manera diferente, porque te ayuda a trabajarla, a sanar, a ir sanando, a ir aceptando despacio que estás en duelo, no que perdiste a tu persona querida. Para aceptar que perdimos a nuestra persona querida nos demoramos y mucho, pero para aceptar que estás en un proceso distinto, que estás en tu duelo, afrontando la muerte de tu persona querida. Y es como una etapa de la vida. Haz de cuenta cuando decimos estado de embarazo, que es una etapa. Así es el duelo. Estado, duelo. Yo insisto que es así. Muy bien. Espero que esto les llegue, les ayude, los apoye, los oriente. De todo corazón espero que así sea. Adquieran el libro, se los recomiendo. Es hermoso, les va a ayudar. Y lo vamos a ir trabajando en este club de lectura que trataremos de continuar. Además tenemos otro proyecto grande en nuestra comunidad de Una Luz para mi Duelo con respecto a los grupos terapéuticos que tenemos. Nosotros tenemos un grupo terapéutico una vez al mes, la última semana del mes, por lo general lunes y martes de la última semana del mes, y son unos grupos muy lindos y unos grupos muy terapéuticos, muy sanadores, muy enriquecedores, y nos han pedido mucho que les demos continuidad porque hacemos solamente 2 sesiones y nos han pedido esos grupos pues que le demos continuidad. Entonces estamos tratando de sacar un proyecto donde miremos cómo le podemos dar continuidad. Los invito y las invito a participar en el próximo encuentro de lectura que vamos a tener en el próximo club de lectura para continuar con los ejercicios del libro. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar ahí. No olviden hacer clic en mi perfil para más, para que sepan, para que conozcan de qué se trata todo esto y cómo los puede acompañar. Un abrazo grande.